los valores que caracterizan a una resistencia, además del valor óhmico, que es aquel que indica la cantidad de ohmios, son la disipación o potencia máxima y la tolerancia. O sea que ninguna resistencia queda definida sin estos tres valores. Pues yo puedo tener varias resistencias que tengan el mismo valor óhmico, pero diferente disipación o diferente tolerancia. Por lo tanto, incluso a la hora de ir a comprar una resistencia, yo tengo que decirle al vendedor valor óhmico, tolerancia y disipación. Pues si no, no sabrá qué venderme. ¿Cuál es la diferencia? Las resistencias que tienen mayor cuerpo, mayor volumen, pueden disipar mayor calor, o sea, sirven para una potencia más grande. Y aquellas que tienen un volumen menor disipan menos calor y por ende son para potencias más pequeñas. Eso es la disipación o potencia máxima de la resistencia. Esto no viene indicado por los colores. En las resistencias de carbón, que son las que tienen franjas de colores, el tamaño determina la potencia. Es decir, cuanto más grande la resistencia, cuanto más volumen tiene, más potencia puede disipar. Pero solamente la práctica nos puede dar una idea según el tamaño de la potencia que pueden disipar. Cuando las vamos a comprar, generalmente, como son componentes muy baratos, nos venden una cierta cantidad. Pongamos 10 resistencias en un sobrecito con un cartón que nos indica el valor óhmico, la potencia y la tolerancia. Y después que el ojo está entrenado a los tamaños, podemos definir si la resistencia es de un octavo, de un cuarto, de medio watt, etc. También existía en algunos lugares, en casas de electrónica, que lo daban como una especie de atención para el cliente, un cartoncito donde estaban los contornos de las resistencias a tamaño real. Entonces uno podía superponer la resistencia sobre su contorno y cuando coincidía con el tamaño le decía a un costado a qué potencia correspondía. Algunas resistencias, como las de alambre, por ejemplo, traen en su propia superficie, en su cuerpo, traen indicada la potencia, la tolerancia y el valor óhmico, como lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero las que tienen franjas de colores, lamentablemente, no nos indican la potencia, sino a través del tamaño, lo que depende, que la podamos identificar, depende de la práctica que tengamos, ¿verdad? O que estén seleccionadas inteligentemente, todas las de una determinada potencia en una repartición de un organizador, otras en otra, ¿sí? Obedeciendo de algún modo a la especificación del comerciante que fue quien me la vendió. Vamos a ver, ¿qué es esto de la disipación? Es la potencia máxima que una resistencia es capaz de disipar. O sea, sin quemarse, ¿verdad? Llega a ese nivel de temperatura sin quemarse. Pero sería un error si nosotros calculáramos la resistencia a la potencia máxima. Es decir, por ejemplo, si al calcular la potencia nos dio medio watt, bueno, pongamos una resistencia de medio watt. El riesgo que corremos ahí es que la resistencia caliente en exceso y por ende que se queme, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo habitual es que elegimos la disipación al doble del valor calculado. Así que ponele, si la potencia calculada es de 1 watt, entonces ponemos una resistencia de 2 watts. Si la potencia calculada es de medio watt, ponemos una de 1 watt. Siempre elegimos el doble del valor de potencia calculado. ¿Por qué? Porque no conviene que una resistencia trabaje a más de la mitad de su potencia máxima, para que no recaliente en exceso, ¿verdad? La tolerancia, como dijimos, es el porcentaje ¿de qué variación? Dice acá, pero es el porcentaje de variación. Este que, no le hagan caso, se coló ahí. No va. Es el porcentaje de variación en más o en menos, que puede tener el valor real de una resistencia en comparación con el valor que indica el fabricante. Es decir, el fabricante nos indica por los colores o por los números, nos indica que la resistencia tiene un determinado valor óhmico. Pero a su vez nos dice que ese valor puede variar dentro de un margen, ¿sí? Por ejemplo, más o menos 5%, más o menos 10%, etc. Así que recuerden, para definir una resistencia, tres valores: valor óhmico, potencia o disipación
y tolerancia. Una práctica interesante para realizar es tomar varias resistencias y, de acuerdo a lo que indican los colores, anotar en una tabla el valor leído. Veamos. Aquí le llamamos valor leído al valor que indican los colores, ¿verdad? A su vez, también anotamos la tolerancia de acuerdo a la franja de tolerancia que corresponda. Y luego, ¿qué hacemos? Calculamos cuál es el valor mínimo que puede llegar a tener esa resistencia, según esa tolerancia, y cuál es el valor máximo. ¿Bien? Por ejemplo, una resistencia de 100 ohmios. Leemos los colores, determinamos el valor óhmico, 100 ohmios. Sabemos a su vez que tiene una tolerancia de más o menos 5%. Quiere decir que esa resistencia puede estar en 100, un 5% por debajo o un 5% por arriba. Si está un 5% por abajo de 100, el valor mínimo que puede tener es 95. Y si está un 5% por encima de 100, el valor máximo que puede tener es 105. Es decir, que esta resistencia, a la hora de medirla, nos tiene que dar entre 95 y 105 ohms. De lo contrario, no podemos confiar en ella y es conveniente descartarla. En general, todas las resistencias nuevas están dentro del margen de tolerancia. Solo que fuera una resistencia usada, que haya estado expuesta a un calentamiento, quizás pueda tener un valor por fuera de la tolerancia, porque el calentamiento varía el valor de la resistencia, ya que la resistencia, entre otras cosas, depende de la temperatura, ¿sí? Pero si es nueva, tiene que estar. Y si no estuviera, por esas casualidades, dentro de los valores máximo y mínimo según la tolerancia, es mejor descartarla que complicarse la vida con ella. Supongamos entonces un segundo ejemplo. Si la resistencia vale 1000 y tiene una tolerancia de más o menos 5%, el 5% de 1000 es 50. Quiere decir que esta resistencia puede estar 50 ohmios más abajo, sería 950, o 50 ohmios más arriba, sería 1050. Bien. Y así sucesivamente con los demás valores, ¿verdad? Acá yo puse otros valores, 2700, 5600, y calculando el 5% lo sumamos y lo restamos y obtenemos los valores mínimo y valor máximo. Eso es lo que significa la tolerancia, ¿sí? También podríamos agregar una columna en este cuadro en el cual podemos poner el valor medido, a ver si ese valor medido está dentro de los márgenes de tolerancia. Puede ser una linda práctica, digamos una práctica inicial, ¿verdad? Cuando estamos recién comenzando a tomar contacto con todo esto que es la electricidad y la electrónica, medir varias resistencias y comparar el valor medido con el valor leído y fijarse si está dentro de los límites de tolerancia. Y hablando de la disipación de calor y de la potencia máxima que soportan las resistencias, admitamos que en la mayoría de los casos es muy fácil conocer la tensión que hay o la caída de tensión que hay sobre la resistencia, además de su valor óhmico, ¿verdad? Ambas cosas son medibles. Y en el caso del valor óhmico también se puede llegar a él a través de los colores o las cifras, dependiendo de qué tipo de resistencia sea. Entonces, la fórmula que nos queda más práctica para calcular la potencia en un resistor sería ¿cuál? Voltaje cuadrado sobre resistencia, porque el voltaje lo podemos medir con el multímetro y la resistencia también. Son dos valores fáciles de obtener. A su vez, si queremos saber cuál es el voltaje o tensión máxima que soporta la resistencia sin quemarse, podemos despejar de esta misma fórmula que V es igual a raíz cuadrada de potencia por resistencia. Veamos ejemplos. Se conecta a una resistencia a una tensión de 12 voltios. La resistencia tiene un valor óhmico de 100 ohm y puede disipar como máximo 1 watt. La pregunta es, ¿se quema la resistencia? Bueno, si la potencia que tiene que disipar es mayor que la que puede soportar, obviamente se va a quemar. Si la potencia que debe disipar es más de la mitad, convendría que la resistencia fuera más grande. Es decir, nunca conviene elegir la resistencia a más de la mitad de lo que da,
hay que elegir la resistencia siempre al doble de lo que da el cálculo, ¿sí? Eso quise decir. Pero vamos a aplicar las fórmulas. Y entonces acá tenemos la potencia, como dijimos, es b cuadrado sobre r, 12 al cuadrado, que es 144, sobre r, que son 100 ohm. Y 144 sobre 100 nos está dando 1,44. Si disipa un watt, si puede disipar hasta un watt, y en este circuito tiene que disipar 1,44, creo que la respuesta es obvia. Esta resistencia se va a quemar. ¿Bien? Obvio que uno tiene que hacerse la pregunta antes de conectar la resistencia y no después, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una resistencia, 1, 2, 3, 4 franjas. Veamos, marrón es la primera franja, negro es la segunda, rojo es la tercera y dorado es la cuarta. Así que tenemos que el marrón vale 1, el negro vale 0, el rojo, que vale 2, agrega 2 ceros, y esto nos da 1000. 1000 ohm, que es lo mismo que un K, ¿verdad? Más o menos 5%. ¿Qué tensión máxima se le puede aplicar sin que se queme a esta resistencia? Que además sabemos que es de medio watt. Fíjense, acá nos está dando el dato, que no está incluido en los colores, pero nos dice que es de medio watt. ¿Qué tensión máxima para disipar máxima potencia? O sea que esta resistencia no conviene que trabaje a más de un cuarto. ¿Se entiende? Porque siempre tiene que ser capaz de disipar el doble de la potencia que nos da el cálculo. Si es de medio, que no disipe más de un cuarto para que no recaliente en exceso. Pero si yo quisiera llevarla a trabajar al límite, a la máxima potencia que puede disipar, ¿qué voltaje máximo soportaría? Bueno, lo despejo de acá. ¿Ven? Voltaje es raíz cuadrada de P por R. La potencia es 0,5 watt, que es medio watt, y la resistencia en ohmios es 1000. 0,5 por 1000 son 500, y la raíz cuadrada de 500 me da 22,36 voltios. Ese sería el máximo voltaje para trabajar a máxima potencia, o sea, estaría sufriendo la resistencia, estaría recalentando y probablemente en un tiempo no muy extenso se vaya a quemar. Ahora podemos decir, bueno, pero si yo la pongo a disipar la mitad de la potencia máxima, trabaja normalmente. Es verdad, es verdad. Entonces calculo el voltaje para la mitad de la potencia máxima, que es 0,25. Esto es raíz de 250 y esto da 15,81. Fíjense ustedes, 15,81 estaría pudiendo disipar sin ningún problema, trabajando a la mitad de la potencia máxima. Ya con 22,36 estaría potencia máxima, recalentaría y seguramente en un tiempo no muy prolongado se quemaría. Ahora, uno puede decir, bueno, yo voy a poner la resistencia más grande que tenga, es decir, la que pueda disipar más potencia. Si el cálculo me dio un cuarto watt, yo voy a poner una de 5 watts. Así estoy seguro que no se me va a quemar. Evidentemente no se va a quemar. Pero el espacio que va a ocupar, ya que disipa mucha potencia y por lo tanto tiene un volumen mayor, quizás determine que la resistencia no entre en el lugar que debe ocupar. Ya que en la electrónica el espacio que ocupan los componentes es fundamental. Por lo tanto, poner una resistencia de 5 watts para disipar un cuarto es una exageración. Alguien dijo una vez en un libro que yo leí, poner una resistencia excesivamente grande en potencia es como usar un camión carretero, semirremolque, para llevar un cubo de azúcar, un cubito de azúcar, o un paquetito de azúcar. Estamos utilizando una resistencia grande, inútilmente, porque es una exageración cubrirse a ese grado. Y el espacio, recuerden, el espacio que ocupan los componentes es fundamental, porque cada vez vienen más miniaturizados los circuitos. Bueno, para finalizar, les voy a mencionar lo que llamamos las series de valores de resistencias. Existen varias series de valores, de las cuales yo me voy a referir a la serie E12, que corresponde a resistencias con una tolerancia de más o menos 10%, y a la serie E24, que corresponde a resistencias de más o menos 5% de tolerancia.
Como su nombre lo indica, la serie E12 está formada por 12 valores de referencia, así como la serie E24 está formada por 24 valores de referencia, entre los cuales se encuentran incluso los de la serie E12. ¿Cómo interpretamos esto? Esto lo que nos va a dar son los valores de resistencia normalizados, es decir, aquellos valores que existen en el mercado. Si yo voy a comprar resistencia, saber qué valores existen y cuáles no. Entonces, si tomo como referencia la serie E12, pongámosle, y quiero saber qué valores normalizados existen para resistencias por debajo de la unidad, entre 0 y 1. Entonces, según esta serie tendría 0,1, 0,12, 0,15, 0,18, 0,22, 0,27, 0,33, 0,39, 0,47, 0,56, 0,68 y 0,82. Esos serían los valores normalizados por debajo de la unidad. Los valores normalizados en el orden de las unidades, es decir, por encima de 1 y por debajo de 10. 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8 y 8,2. Los valores en el orden de las decenas, bueno, son estos que están acá. 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 y 82. Y los valores del orden de las centenas. 100, 120, 150, 180, 220, etc. Los valores del orden de las unidades de 1000, 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, etc. Y en las decenas de 1000, 10.000, 12.000, 15.000, 18.000, 22.000, 27.000, etc. ¿Se entiende? Son valores de referencia que nos dan la pauta de cuáles son los valores de resistencia que están normalizados en el mercado. Y del mismo modo procedemos con la otra serie, con la serie E24. Esto simplemente para tener en cuenta qué valores de resistencia existen en el mercado, los cuales están normalizados de acuerdo a estas y otras series, de las cuales yo elegí la E12 y la E24. Bien, hasta acá llegamos entonces con este tema de código de colores para resistencias y alguna cosa más, porque también hablamos de las tolerancias, de las potencias máximas que pueden disipar, de las series normalizadas. Espero que les haya servido esta información. De mi parte es todo y les digo hasta la próxima clase y muchísimas gracias por su atención.